¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ya nos encontramos con el profesional en psicología, Carlos González, un joven que ha tenido experiencia con niños especiales en el Colegio Los Pinos, ha trabajado con niños también en el Colegio San Agustín y tiene mucha experiencia en trabajo con adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Creo que me digas si se me escucha muy bien, si se me escucha claro. Sí, 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 se escucha claro, Carlos. ¿Qué tal? Ya. Quería que me comentes un poco cómo era. Yo estoy investigando el tema del embarazo adolescente. Ujú. Quería que me podrías informar un poco cómo es que afecta un embarazo adolescente a una madre de 15, 14 y 6 años. ¿Qué le afecta en su lado psicológico, en su desarrollo como persona adulta, porque salta de un paso a otro muy apresuradamente? Claro, claro, muy bien. Ante ello, pues hay que ponernos desde varios puntos de vista, porque si te pones desde el lado de la familia, eso también causa una gran conmoción en ellos, ¿no? Porque imagínate en tu caso, tienes una prima, una hermana de esa edad y que salga embarazada. Creo que también generaría impotencia de parte de las otras personas que están alrededor de ella, ¿sí? Claro, Aparte de ello, a nivel personal, o sea, de la misma adolescente en este caso, generaría mucha impotencia, ¿no? Porque tal vez, de acuerdo también a la situación económica que tenga, es muy probable que no haya sido orientada en este sentido, ya que, como vemos, la educación sexual en nuestro país es muy escasa. claro. Y un poco también la madurez de la niña a la hora de asumir problemas en el futuro, ¿verdad? Exactamente. Porque también si hablamos de su mismo cuerpo, su cuerpo es, para esa edad no está preparado para poder tener un embarazo. Ujú, claro, Y eso va a generar complicaciones para el futuro. claro. Y Carlos, ¿hay alguna patología que se haya visto en todas las niñas que han salido embarazadas a edad temprana, por así decirlo? ¿Hay algún comportamiento similar entre ellas o es por el azar, por decirlo así? Bueno, no exactamente que haya alguna patología, pero sí, sí se generan ciertos traumas, ¿no? En algunos casos, pues, rechazo o negación, por ejemplo, en algunos casos, asco hacia los varones, o dependiendo también de la situación en la que la persona haya salido embarazada, si ha sido de forma consciente o si ha sido por algún abuso de repente. Claro. Claro, y hay algunos antecedentes, por ejemplo, se suele ver muchos casos en que la mamá tuvo hijos a temprana edad y la hija tiende a repetir el plato, o por así decirlo, tiende a copiar estos comportamientos y a copiar también el accionar. Sí, hay algunos casos, es que no se podría generalizar, es una población muy alta, pero sí hay en algunos casos en los cuales toman como ejemplo ello, ¿no? Dicen, ¿por qué? Porque si mi mamá hizo eso, yo también puedo hacerlo. Total, ella al final me ha criado y dice que estoy bien. Pero la mayoría de personas que terminan con embarazo precoz no es tanto por ello, sino más que todo es por la educación sexual que no se recibe en nuestro país. Yo más lo enfocaría a eso. Mm, ok, ok, ok. Y el tema de los hogares disfuncionales tampoco influye mucho en esta toma de decisiones que lleva al embarazo adolescente. El tema de las familias disfuncionales. Ya, Sí, en ese tema también hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una madre puede criar de una manera y al igual, pues los padres también pueden criar de otra manera, pero siempre se precisa de que al menos en el hogar haya una figura paterna. No es necesariamente que sea el padre, o en el caso de que no haya madre, que se precisa que haya una figura materna. Por ejemplo, puede ser un tío o una tía. Ahora, que de estas familias disfuncionales, o sea, que solamente haya madre o padre, ocurran estos embarazos, hay casos, ¿sí? Pero no en su totalidad. Como te vuelvo a recalcar, más yo lo orientaría a la falta de educación sexual en el Perú, que es lo que está viéndose muy pronunciado en estas situaciones, ¿no? Porque, a ver cómo te explico. Ya. claro, pero Porque, por en tu ejemplo, experiencia, porque, por en ejemplo, en tu trabajo con adolescentes, ¿tú has visto que tal vez hay una cierta
cohibición a la hora de hablar de sexo por parte de los adolescentes, o tal vez algunos padres ponen restricciones al hablar de estos temas porque los sienten un poco como temas tabú. Exacto, exactamente. Por ejemplo, cuando se quería iniciar ese tema de la educación sexual, ¿qué es lo que pasó? Las grandes marchas por parte de las comunidades religiosas, ¿no? Con mi hijo no te metas, que no, cómo se les va a enseñar ese tipo de cosas, que no están preparados todavía, cuando en realidad actualmente ya se ve que están iniciando sus relaciones coitales a partir de los... Y es algo que nosotros ya no podemos parar, ¿no? Claro. Lo único que podemos hacer es prevenir. No sé, ¿tú crees que si hubieran más educación sexual, esto pararía de una forma muy drástica? No drástica, pero en forma progresiva. Ujú. Que se le dé más, por ejemplo, ¿no? En este caso, charlas de orientación sexual. Por ejemplo, también hay otro problema, que los mismos adolescentes no van a los centros de salud. En los centros de salud también ofrecen estas charlas. Y gran parte de ellos ni siquiera están informados de ello. Al igual que también te ofrecen preservativos, entre otros métodos anticonceptivos, pero aún así la gente no va. Claro, claro. Déjame preguntarte algo, Carlos. Dime. Dime, ¿crees que estos textos que se dicen que van a sexualizar más a los niños o a las personas adolescentes, es un poco así? O sea, tú por leer una fábula o por leer un libro de biología, ¿te puede incitar a querer tener relaciones sexuales? Dentro del marco de la psicología, claro. Bueno, te decía que no, no creo que sea ello. En tu experiencia, tú no has visto casos así. No, no he visto. Te escucho un poco Al menos desde mi distorsionado. punto de vista, desde lo que yo se reserva de esa manera. Te escucho un poco Al distorsionado. menos desde... ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, ahora sí. Te digo, al menos desde mi experiencia no he podido observar ese tipo de casos en los cuales pues se sexualicen su comportamiento en base a la lectura, ¿no? O en base a observar, bueno, en base a observaciones puede ser. Por ejemplo, ¿no? Pueden ver alguna caricatura o pueden observar algunas revistas pornográficas y ahí surge la excitación, ¿no? Pero en base a leer un texto, como por ejemplo tú me acabas de mencionar, ¿no? Un libro de biología, o que de repente se les dé ejemplos con palabras textuales, yo no he visto esos casos. Claro, ok, entiendo. Ok, Carlos, entonces, ¿cuál sería tu recomendación si es que pudieras tú, para poder salvaguardar estos casos o que no ocurran en demasía dentro del Perú? Porque se sabe que por el momento están habiendo muchas restricciones, se acaba de restringir el uso gratuito de la píldora del día siguiente y vemos que de igual forma no hay la suficiente educación sexual, ya sea porque somos un país un poco, se podría decir, medio cucufato o muy reservado en este tipo de temas tabús que todavía lo vemos muy de lejos. ¿Cuál es cuál es tu recomendación desde tu visión de que tú has trabajado con adolescentes y tú ves un poquito su realidad del día a día? Bueno, como te dije en un inicio, también va a depender mucho del punto de vista, desde donde lo veas. En el caso de que sea un abuso, pues en ese caso, reportarlo, obviamente. Y en el caso, pues, de que sea un descuido, tratar de mantener los controles correspondientes al caso y pues tratar de llevar ese embarazo lo más saludable posible. Ok, ok, Carlos. Y tú ves el tema del aborto como un tema que se debería hacer, que no debería ser tal vez. No quiero meterte en problemas con tu opinión, No, pero no, no hay problema. viendo desde el punto psicológico, ¿tú crees que trae más traumas tal vez? Un poco. O bueno, no sé, eso tendría que decírtelo una mujer que de repente haya abortado, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no me he tocado con alguna chica en esta situación que haya podido abortar, pero sin embargo, desde mi base de mi experiencia, te podría decir que tal vez, en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que haya sido ultrajada una persona y no quiera tener al hijo y quiera abortar, pues eso obviamente va a generar traumas a futuro.
Ok, ok, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Que tengas un buen día, Carlos. Listo, ya, Piero, nos vemos. Listo.